muy amena en el análisis. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció lo que podríamos denominar como un gran proyecto para sacar de la miseria a la periferia de la capital del país. Básicamente es un plan integral para el oriente más pobre, con un presupuesto de 75,000 millones de pesos, Juan. Sí, Guillermo, mira, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. La zona oriente de la ciudad o de la zona metropolitana de la Ciudad de México es una zona que está literalmente abandonada a su suerte. ¿Por qué? Porque en la medida en que se fue conurbando la zona metropolitana. Para explicarle al auditorio que no vive en la Ciudad de México, ¿nos podrías ubicar cuál es la zona oriente de la ciudad? Sí, bueno, mira, son los municipios donde probablemente el más grande del país, el más poblado, es el de Ecatepec. Luego Chalco, que siempre es noticia porque en la temporada de lluvias siempre está bajo el agua. Chicoloapan, Chimalhuacán, que es donde tradicionalmente está el gran tiradero de basura del bordo oriente. Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Por la parte del Estado de México. ¿Involucra alguna parte de la Ciudad de México? No, básicamente este programa va dirigido a esta zona colindante con la Ciudad de México y ahí viven alrededor de 10 millones de personas. Sí, solo para ponernos en contexto, la zona metropolitana del Valle de México tiene 21 millones de habitantes en números redondos, de los cuales casi 9 estamos en la Ciudad de México. Y el resto, los otros 12, están en el Estado de México. Esto significa que los municipios a los que se hace referencia el día de hoy son la parte más poblada de la zona metropolitana. La presidenta Sheinbaum hace un apunte que me parece muy relevante. Dice, 46 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza. Pobreza extrema, porque la realidad es que el 60% de la población de México está en condiciones de pobreza. Ahora, esos grupos de población de menores ingresos se encuentran en las zonas urbanas. Y si bien hay pobreza rural, la pobreza urbana es mucho más notoria porque al final del día vive en condiciones de hacinamiento, mala ubicación geográfica en términos de sus viviendas, normalmente asentados en sitios inadecuados, laderas de cerros, barrancas, fondos de arroyo, etc. Entonces la situación es realmente terrible. Cuando ella hace esta referencia, la verdad es que el plan haría que saltemos todos de alegría si esto se concreta. A ver, pero para eso te tengo que preguntar en qué consiste el plan. ¿A dónde van estos 75,000 millones de pesos? ¿De qué estamos hablando? Mira, se está hablando en primera instancia de obras de infraestructura que son fundamentales. Abasto de agua, que es un problema en esa zona de la ciudad. Drenaje y saneamiento, que es un problema terrible. Porque no olvidemos, Chalco se la pasa bajo el agua toda la temporada de lluvias. Y lo mismo pasa en Chimalhuacán y buena parte de Texcoco y demás. Entonces, meterle dinero a la infraestructura es algo fundamental. No es un trabajo sencillo. El otro tema tiene que ver con la movilidad. También es buena noticia. Vialidades en muy mal estado, algunas inexistentes, muy mal transporte público en esa zona, normalmente pirata, hay que señalarlo. Ahora, ¿dónde yo veo algo que no me cuadra? Las fuentes de trabajo. Es decir, estas gentes suelen desplazarse, y lo vemos en el viaducto todas las mañanas temprano, cómo la gente viene del oriente hacia el centro de la Ciudad de México, o hacia el poniente, o incluso hacia el sur, en traslados de 3 o 4 horas. Entonces, algo que se tiene que plantear, que no lo veo aquí, es cómo generar empleo en términos locales para evitar que estas 10 millones de personas se estén trasladando todos los días se estén trasladando hacia el centro de la Ciudad de México, con lo que esto conlleva. Ustedes recordarán que hace aproximadamente 2 años se inauguró lo que es el cablebús en Ecatepec, que por cierto ha dado muy buenos resultados.
pero también significa que las gentes están muy mal ubicadas en las zonas altas. Ahora, ¿a dónde llegan? Bueno, pues llegan a la estación de Indios Verdes, se satura el metro, se saturan las vialidades de esta zona, y entonces dice uno, a ver, ¿es importante devolverles calidad de vida a través de estas obras? Sí, pero más importante sería cómo generar acciones de desarrollo y de inversión local para que la gente no se tenga que desplazar de esta manera. No se dan números, se habla de un monto total de 75 mil millones, pero se habla de hospitales, cuántos, no sé, colegios, vivienda, transporte, agua, etcétera. La realidad es que se habla también de que esto va a suceder de aquí al año 2030. Uh-huh. Obviamente la preocupación en el anuncio de estos proyectos, y lo comentaremos más adelante, es ¿dónde estaba esta asignación presupuestal programada? Claro. Que de pronto se anuncia hoy como si fuera algo que se decidió en estos días. Y la otra cosa es, ante el impacto de los incrementos que se vienen por los aranceles al acero, al aluminio y demás cosas, cómo se programan estas inversiones que ya debieran de tener considerado un costo el impacto, claro, el impacto inflacionario que esto va a generar. Entonces, sí, si la pones en el largo plazo, necesariamente cada año van a cambiar los precios. No, claro. Entonces tienes que calcular de origen de esto cuánto vas a incrementar en términos inflacionarios. Sí. ¿Tu punto de vista, Luis? Yo veo que es positivo que estemos escuchando planes que se enfoquen en infraestructura y no en ayudas directas, ¿no? Sabemos, y está ampliamente documentado, que la inversión en infraestructura detona a su vez una serie de inversiones colaterales, ¿no? Incluido la propia generación de empleo. Yo lo veo muy positivo. Pero sí coincido con Juan, esto tendríamos que empezarlo a ver reflejado en el presupuesto de egresos de la Federación y del Estado de México, porque va a entrarle Tiene que haber un componente. Con inversión. Tendría que verse reflejado en el siguiente, porque si no es una propuesta vacía, que no tiene un anclaje concreto, porque si no está en el presupuesto, no existe. O sea, por más que se anuncie, por más que se nos presente un proyecto, esto no está en el presupuesto este año. No, por lo tendrá menos que ser 26. Tendrá que ser para 2026. Sí, ¿no? Aunque se anuncie hoy, tendría que ser 26 por las razones que expones, y además sí que nos expliquen, porque aparte tiene que ser información pública, cuánto del componente lo aporta el gobierno del Estado de México, que es el beneficiario de la obra. Se habló y del cuánto 30, el Estado de México, 10 los municipios, que no sé dónde lo van a sacar, y el resto del gobierno federal. Ahora, hay un tema que no se toca y que me parece que es muy relevante, que tiene que ver con la certeza en la tenencia del suelo. Estas son zonas que crecieron irregulares, al amparo de invasiones y ciertos fenómenos sociales cuya regularización no se ha dado con el avance que sería deseable. Entonces, cuando se habla de vivienda o se habla de intervenciones de esta naturaleza, la pregunta es, ¿cuál es el suelo regular que se puede asignar para este tipo de proyectos? ¿Y dónde está el programa de regularización en su defecto, de suelo? Hacer la regularización. Que es fundamental para que esto vuele. De otra manera, pareciera que estamos regularizando a ultranza propiedades que están invadidas, que tienen por ahí algún propietario y que están sujetas a litigios de los que no se habla. Sí. Pero que yo creo que es muy importante tocarlo, sobre todo ante la preocupación que nos debe de generar que se regularicen invasiones, como lo anunció el propio Infonavit, que yo creo que sí es un motivo de preocupación. Quiero pensar por el tema, además de la transparencia y la aplicación de los recursos, que esa regularización se tiene que hacer antes de cualquier cosa. Y como conclusión, diríamos que a pesar de las dudas, a pesar de los asegúnes, es una gran noticia. Y aparte de todo lo que va a resolver, va a generar economía, empleos, y a reserva de que conozcamos los detalles más a fondo y los analicemos después, pues sí suena como una importante noticia, un gran anuncio que hace hoy la presidencia. Vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Cambiando el futuro.